Buenos días, José y Leticia. Como venimos anunciando durante toda la semana, estamos en el aeropuerto de Madrid-Barajas, en la T4, en la que vamos a entrevistar a otro de los grandes protagonistas del sector del turismo en nuestro país. Vamos a entrevistar hoy a Javier Gándara, es el presidente de ALA, de la Asociación de Líneas Aéreas, que reúnen a casi 80 empresas que surcan nuestros cielos y que se han visto evidentemente afectados por esta pandemia que estamos todos sufriendo desde marzo del año pasado. Efectivamente, ha pasado ya un año y tenemos una retrospectiva muy clara de todo lo que ha ido sucediendo y sobre todo de cómo ha afectado a los diferentes sectores de la economía y en particular al sector turístico, que como bien sabéis es uno de los grandes motores de nuestra economía. Nos hemos querido venir hasta aquí, hasta el aeropuerto, y con la ayuda de AENA, con la ayuda de todo su personal que nos ha facilitado en todo momento el que podamos realizar esta entrevista aquí in situ. Como digo, nos hemos venido aquí al aeropuerto para tener de primera mano la opinión del presidente de ALA, de Javier Gándara, con el que ya estamos. Buenos días. Buenos días, Fernando, ¿qué tal? Un año, echamos la vista atrás, 850.000 millones en pérdidas, 800 millones menos de viajes, un PIB en el sector turístico en España que se nos cae del 12,5% al 4%, cifras que superan la crisis del 2011 casi en 10 veces. La verdad es que la perspectiva no es nada halagüeña y todavía nos queda camino por recorrer, Pues sí, efectivamente, ¿no? Yo creo que nadie nos iba a decir, pues hace un año, ¿no?, que esto iba a ser tan largo, y de hecho, pues como tú dices, no ha acabado todavía queda camino por recorrer, pero bueno, yo creo que lo importante, ¿no?, es precisamente ahora mismo, con lo que sabemos de todo el drama que hemos pasado a todos los niveles, pues ver cómo podemos ahora precisamente encarar esa recuperación, que yo creo que pues tenemos esperanza de que empiece pronto, aunque va a tardar. Casi 80 líneas aéreas reúne ALA, la Asociación de Líneas Aéreas, que a mí me gustaría iniciar esta conversación de cara a nuestros telespectadores comentando qué es, qué representa, qué objetivos tiene, qué fines tiene. Bien, pues ALA es la decana de la Asociación de Líneas Aéreas en España. De hecho, el año que viene, en el 2022, cumplimos nuestro 70 aniversario, ¿no? Se creó en 1952. Y entonces, ahora mismo, y sobre todo desde la fusión, ¿no?, hace un año, con la otra asociación que había, que era de las líneas españolas, AZETA, pues AZETA y ALA se han fusionado y ahora somos una asociación que, como bien dices, ¿no?, tenemos cerca de 80 compañías aéreas, pero es que además representamos el 85% del tráfico aéreo en España, ¿no? Y entre ellos están las 10 compañías de más tráfico aéreo que vuelan en España, de todos los modelos de negocio, tanto low cost, aerolíneas de red, cargueras, charter, tour operadores. Bueno, al final yo creo que tenemos una visión transversal de lo que es el sector, ¿no? Y realmente nuestra misión principal es apoyar, en primer lugar, a la industria en general, a la industria del transporte aéreo, para que se desarrolle, a nuestros asociados también en las cosas en las que podamos ayudar, y sobre todo el tener una voz, digamos, fuerte para defender este sector que, bueno, entre otras cosas, es el principal, digamos, ariete en el que se basa el turismo, ¿no?, dado que el 85% de los turistas internacionales que nos visitan lo hacen por vía aérea. He escuchado la palabra fusión, de eso hablaremos después porque creo que es importante atajar ese tema, pero quería iniciar esta entrevista preguntándote, he leído unas manifestaciones tuyas en las que decías que ninguna línea aérea tiene garantizada su supervivencia después de esta pandemia. Sí, efectivamente, yo creo que esto es una pandemia que tanto, digamos, en cuanto a magnitud como también, digamos, en cuanto a, geográficamente, ¿no?, es sin ningún tipo de precedentes. Entonces, ahora mismo todas las compañías aéreas todavía estamos en modo supervivencia, hemos conseguido la inmensa mayoría sobrevivir este verano, ahora todavía nos queda este invierno y queda una recuperación que, como decía antes, va a ser lenta, ¿no? Entonces, hasta ahora lo que hemos hecho es intentar, pues, sobrevivir garantizando, pues, lo fundamental, digamos, que es la liquidez, ¿no? Entonces, de una forma de otra, todos hemos conseguido tesorería adicional para hacer frente a una situación donde hemos estado incluso con cero ingresos en lo peor del confinamiento, y ahora que estamos con ingresos del orden del 10, del 20%, con lo cual si no tienes un apoyo adicional, es imposible. Para ello creo que me gustaría aclarar, ¿no?, que cuando se habla de rescate de las compañías aéreas, la gente inmediatamente piensa que es dinero a fondo perdido, y en la inmensa mayoría de los casos no es así. La inmensa mayoría son créditos, en algún caso avalados por los estados, que va a haber que devolver con su principal y sus intereses a futuro. Entonces, cuando haya que empezar a devolverlo es cuando se verá realmente aquellas compañías que van a poder seguir haciendo frente a esta industria tan complicada y seguir dando el servicio que damos a la sociedad. Fíjate que siempre que hablamos de esta pandemia, de esta situación,
siempre nos viene a la cabeza la retrospectiva de hace un año. En el año 2020 iniciábamos en enero con unas perspectivas económicas maravillosas, el sector del turismo seguía batiendo récord, salíamos de un Fitur donde se planteaban infinidad de proyectos, un crecimiento incluso del 3 o del 4% en llegadas de viajeros, y en el mes de marzo, justo ahora, hace un año, de pronto se paraliza prácticamente el mundo y las llegadas de viajeros son cero a España. El presidente de ALA, Javier Gándara, cuando se va a acostar, cuando se va a dormir, ¿en qué piensa? Pues bueno, mucha preocupación, digamos, por precisamente lo que nos queda todavía por pasar. Hemos pasado mucho, con mucho, digamos, sacrificio. Además, yo creo que es importante decir que ahora mismo todavía más del 80% de los empleados del sector que estaban en ERTE durante el confinamiento, durante el estado de alarma primero, lo siguen estando, y eso desde luego es una situación pues muy desagradable. Hay otro tema, obviamente, ¿no?, que es más pues personal, que es la situación sanitaria, que al final es un poco lo más importante de todo, ¿no? Pero bueno, la repercusión que tiene en la economía en general y cómo va a afectar eso a nuestro sector, desde luego es algo pues que no deja de estar, ¿no?, pues en mi cabeza constantemente. Pero también, por otro lado, hay una parte positiva, que es también, digamos, el habernos dado cuenta de lo importante que viajar en nuestras vidas, es en nuestras vidas, ¿no? Y entonces esa es la parte que, bueno, pues induce un poco a la esperanza, y por eso ahora lo importante es que pongamos entre todos los medios para que esa recuperación, aunque sea lenta, que al menos sea constante. Hacías referencia a los ERTEs, a las medidas, algunas que se han tomado, a las inyecciones económicas que se han implantado en algunas de las empresas, del sector turístico en general, de las líneas aéreas en particular, y me viene a la cabeza una reflexión que hago desde hace muchos meses, en la que siempre digo que los efectos más graves de la pandemia no van a ser durante, o han sido durante el año 2020, sino que van a tener lugar ahora a partir del 2021, cuando haya que devolver los créditos y sobre todo cuando haya que enfrentarse a una situación muy compleja en la que las empresas tienen una estructura, y esa estructura, para mantenerla, tienen que tener los mismos ingresos que antes. Eso no se va a producir, y en las líneas aéreas muchísimo menos, porque la recuperación preveo que esté para el año 2023. Por lo tanto, quizá el problema lo vamos a tener durante el año 2021. ¿Cómo afrontamos esta situación? Bueno, yo creo que es cierto, ¿no? Hasta ahora determinadas medidas, como son los créditos, como son los ERTEs, ¿no?, pues ayudan a la supervivencia a corto plazo, pero la gran pregunta, como bien dices, es ¿qué pasa a medio plazo, ¿no? Hay una cosa clara, que si la demanda, como todo indica, ¿no?, es probable que no se recupere los niveles previos hasta el 2023-2024, pues no quedará más remedio pues que ajustar precisamente los recursos que tienes a esa demanda, ¿no? También es cierto que yo creo que no se va a recuperar toda la demanda igual, ¿no? Hay los viajes domésticos y los de medio radio son los que probablemente se recuperen antes, los viajes vacacionales y para visitar a familiares y amigos también. Entonces, bueno, yo creo que también cada compañía está readaptándose. Hay compañías, por ejemplo, de red, que están creando su propia línea de tour operación para adaptarse a esa nueva demanda. Entonces, bueno, yo creo que si algo caracteriza a nuestra industria es la capacidad de adaptación, la resiliencia, ¿no? Y entonces, bueno, al final estaremos allí, desde luego, probablemente de otra forma, algo distinta a la de hoy en día, pero seguiremos dando el gran servicio que damos a la sociedad. Durante estos meses de pandemia, los autobuses se paralizaron totalmente, sobre todo los cruceros, que la verdad es que dejaron de operar, ahora empiezan un poquito, pero con muchas restricciones, tampoco se ha generalizado. También es verdad que el tren, bueno, empezó a operar poco a poco, pero sin embargo, en todo momento los aviones siguieron operando, en cuanto a la medida de la demanda que había, pero siguieron operando. Esto muy basado y siempre con una comunicación explicando que los sistemas de seguridad de los aviones se basaban mucho en esos filtros EPA tan importantes para la seguridad, para la salud del pasaje. Te he escuchado decir que los aviones, mucha gente piensa que son un vagón de metro con alas. Claro, hay poca seguridad, ¿eh? Bueno, sí, eso lo he dicho, ¿no? Durante este verano yo he intervenido en muchísimos sitios, ¿no?, hablando precisamente de las medidas que hay en los aviones. Muchas ya estaban, además, y no son nuevas, hasta el punto que hasta mis hijos ya bromeaban y decían: papá, ¿vas a volver a hablar de los filtros EPA otra vez en medios, ¿no? Entonces yo creo que esa analogía que hice era por dos razones, porque sí que es cierto que hoy en día, y afortunadamente, ¿no?, hemos conseguido que el volar en avión sea algo casi, digamos, tan popular y accesible como ir en metro, pero por otro lado, para dar también la idea que realmente
pues un avión tiene muchísimas cosas y es una tecnología muy sofisticada, ¿no?, a todos los niveles y también a niveles, en este caso, pues de lo que ya se denomina como bioseguridad, ¿no? Entonces yo creo que realmente lo que fue fundamental en el transporte aéreo fue, en primer lugar, yo creo que lo que no pasó a nivel político, ¿no?, que no hubo consenso para tomar unas medidas únicas, ¿no?, en toda Europa, sí que al menos a nivel técnico pasó, y la Agencia Europea de Seguridad Aérea, EASA, y el Centro Europeo de Prevención de Enfermedades, el ECDC, establecieron unas normas de actuación comunes para todas las compañías aéreas en Europa, para todos los aeropuertos, que lo que garantizaron es que con una serie de medidas que ya estaban, como los filtros, como la forma de recircular el aire, más otras nuevas como mascarillas obligatorias a bordo de la nave, limitar también los movimientos dentro del avión y muchas otras, lo que hicieron fue que se garantizó que los riesgos de contagiarse a bordo de una nave pues fuesen mínimos. De hecho, hubo bastantes estudios, hay uno que hizo el Departamento de Defensa norteamericano, para un poco ver el riesgo que estaban asumiendo sus militares que se mueven en aviones comerciales por todo el mundo y sus familiares, y determinaron, haciendo simulación en cientos de vuelos, que había que estar 54 horas a bordo de una aeronave al lado de una persona infectada para contagiarse de COVID-19. Entonces yo creo que al final eso lo que permitió precisamente es dar la garantía y la confianza a la gente de que el riesgo de contagiarse COVID a bordo de una aeronave es mínimo. Claro, es condición necesaria, pero no suficiente. Javier, ¿sí o no? ¿Cualquier aeronave en estos momentos es segura? A efectos, digamos, de lo que se llama la bioseguridad, pues todas aquellas aeronaves que cumplan con toda la normativa establecida por EASA y por todas las agencias reguladoras, por supuesto que es segura, no solamente la aeronave en sí, sino la forma de operar la aeronave, la forma de estructurar lo que es el servicio a bordo y también toda la limpieza y desinfección que se hace de las mismas. Eso, desde luego, la seguridad siempre ha sido la piedra angular de este sector, y ahora mismo ya no solo la seguridad operacional, sino también lo que ya se denomina como bioseguridad. Sabes que hay mucha gente en este país, desgraciadamente, que son de los de la crítica por la crítica, no vamos a construir, vamos a destruir, y siempre ponen el foco en las líneas low cost, pagas menos, son menos seguras. Esto no es así, no tiene nada que ver. Por supuesto que no, yo creo que ahí también están pues todas las estadísticas, digamos, que lo desmienten, ¿no? Yo creo que hoy en día la aviación, ¿no?, lo que ha conseguido es unos niveles de seguridad incomparables, es el modo de transporte más seguro, con mucha diferencia, y ahí la seguridad no depende del modelo de negocio, si es compañía low cost, compañía de red, sino que realmente es algo, digamos, que es intrínseco a todo tipo de compañías. No sé si te suena una frase que te voy a decir ahora. Antes de la pandemia hubo una gran revolución en los cielos. Esa gran revolución que se ha producido, que se sigue produciendo, ha afectado también a un poco la adecuación de las líneas low cost, que ya casi es muy difícil, ¿no?, de separar de una línea normal, de una línea regular. ¿Tú crees que después de esta pandemia esa regularización o esa brecha entre unas líneas y otras se acortará aún más? ¿O cómo prevés que a partir de ahora esa gran revolución en los cielos que se ha producido y de la que sabes muy bien de lo que te estoy hablando, cómo se va a comportar? ¿Qué va a pasar? Bueno, pues aunque hoy no he venido aquí a hablar de mi libro, ¿no?, pero bueno, sí que me suena, porque esa es como he titulado, ¿no?, un libro que he escrito, Revolución en los cielos. ¿Ya por la sexta edición? ¿Puede ser? No, todavía, digamos, estoy con la edición inglesa ahora mismo, o sea que... Pero lo que sí un poco quería reflejar con eso, ¿no?, porque lo que he intentado explicar es cómo es de verdad el modelo de negocio de las compañías de bajo coste, ¿no?, y la revolución que realmente supuso, y la revolución que supuso por eso, porque hizo accesible algo que era un lujo al alcance de muy pocos, ¿no? Entonces, también ahí un poco, y es como termino el libro, también explico que las diferencias tan marcadas que había hace algún tiempo entre el modelo de bajo coste y el modelo de red, ¿no?, pues se han ido pues diluyendo, ¿no?, y al menos para los viajes de corto y medio radio, cada vez es más difícil ya diferenciar entre un modelo y otro. Se ha habido una convergencia. A futuro, a raíz de la pandemia, incluso más, yo creo que también pues eso va a pasar, al menos en el corto y medio radio. Todavía está por ver, digamos, si ese modelo al final va a poder tener éxito en el largo radio, pero en el corto y medio, desde luego, yo creo que esa consolidación va a seguir pasando para beneficio del consumidor, porque claro, lo bueno también de todo esto es que ya desde hace mucho tiempo las tarifas baratas no es algo ya exclusivo de las compañías low cost, ahora ya cualquier tipo de compañía ofrece también tarifas muy baratas, o sea, la accesibilidad al transporte aéreo se ha democratizado de verdad. Te he escuchado decir antes y hablar sobre las ayudas que han recibido las líneas aéreas, las compañías aéreas. Es verdad que me parece muy poco honesto y muy poco profesional
el hablar de que se les ha dado fondos o dinero a fondo perdido, porque como cualquier compañía, en su gran mayoría van a tener que devolverlos, con sus intereses, con sus plazos y evidentemente con sus problemas para poder volver a devolverlos. Y a mí me gustaría, de cara a todos los telespectadores, saber más o menos un avión parado, ¿cuánto os cuesta? Un día. Vamos a ver, ¿Tenéis las cifras? Sí, vamos a ver, tenemos las cifras, depende del tipo de avión. Yo creo que más que cuánto cuesta un avión es qué costes vas a tener de todos modos, ¿no? Entonces, por darte un orden de magnitud, una compañía low cost, por ejemplo, aún con toda la flota parada, tiene que hacer frente al 30% de sus costes. Una compañía de red, es más, tiene que hacer frente al 50% de los costes. O sea, las distintas compañías, ¿no?, aéreas que han ido reportando, ¿no?, cómo queman tesorería, incluso teniendo toda la flota parada, estamos hablando de cientos de millones de euros que se van todos los días por ahí. Entonces, realmente es muy costoso el tener los aviones parados, porque además nuestro negocio no es como otros establecimientos de cara al público, que oye, bajas la persiana y ya está. Hay que mantener, digamos, la aeronavegabilidad de las aeronaves, tienes que mantener la formación de tus tripulaciones, los aviones con el mantenimiento adecuado. Entonces, bueno, cuesta dinero tener todo eso pues realmente preparado, porque aquí hay una cuestión fundamental, que lo que no podemos tampoco es que si esto empieza a recuperar, no estar preparados para esa recuperación, y por eso nos hemos mantenido al ralentí, pero desde luego es muy costoso. Varias veces o en varias de tus menciones has hecho referencia a la demanda. ¿Tú crees que las vacunas van a ser la solución a todos los problemas? Yo creo que va a ser un elemento más en la solución. Yo creo que realmente lo que ahora nos tocaría un poco de cara a esa recuperación, que esperemos que empiece en el verano, es poner los cimientos, ¿no? Y para nosotros esos cimientos pasan por, en primer lugar, que deberían de tomarse pues acciones a nivel político coordinadas, al menos dentro de Europa, ¿no?, lo que no ha pasado de momento, pero además lo que habría que hacer es, nos tendremos que acostumbrar durante un tiempo probablemente que los test sean obligatorios para volar, tanto a la ida como a la vuelta, pero eso sí, lo suyo sería que fuesen test más asequibles y más rápidos que los PCR, como por ejemplo los de antígenos, y que luego eso lo complementase el hecho de que si hay gente que ya está vacunada y que lo puede certificar fehacientemente, de ahí el certificado sanitario, entonces se le pueda eximir de hacerse esos test, o de cuando vuelve a su origen, por ejemplo el Reino Unido, que todavía es obligatoria una cuarentena, eximirse o reducirse esa cuarentena. Entonces yo creo que es importante el darnos cuenta de que estamos ante varias opciones, que a nadie se le va a obligar a vacunarse para poder volver a viajar, como alguna gente dice, ¿no? Por eso no es algo discriminatorio, sino que realmente es dar una opción más. Yo siempre lo digo que es parecido a lo que pasaba con el DNI y el pasaporte electrónico en el Reino Unido antes del Brexit, ¿no? Tú antes del Brexit, si querías ir al Reino Unido, no estabas obligado a sacarte el pasaporte ni el pasaporte electrónico, podías ir con tu DNI, pero eso sí, una vez que entrabas tenías que hacer una cola un poco más larga porque te tenía que atender un policía de fronteras. Si ibas con tu pasaporte electrónico, que no estabas obligado, pasabas más rápido por una máquina, pero en ambos casos accedías al país. Pues esto va a ser lo mismo, es dar todavía más opciones a los pasajeros que quieran viajar para que lo puedan hacer de forma segura. Vamos a tratar de ser positivos, como siempre nos gusta aquí, para todos esos millones de espectadores de Movistar Televisión, y hago referencia a unas manifestaciones que hiciste en el mes de junio del año pasado, donde decías que las líneas aéreas estaban ya sobrepasando la fase de supervivencia, que empezaban a recuperarse, que se iban a recuperar, y 6 meses después, 8 meses después, pensamos igual. Bueno, pues no, obviamente, digamos, y esto muestra precisamente lo impredecible de todas estas cosas. Yo creo que, por un lado, ya, digamos, lo rápido que se desencadenó todo entre febrero y marzo, yo todavía recuerdo a finales de febrero, ¿no?, pues que las propias predicciones de AENA, ¿no?, de tráfico aéreo, es lo que decías antes, que era un año que parecía que iba a ser otro nuevo récord, pues justo el 26, 27 de febrero la propia AENA había actualizado al alza sus previsiones de tráfico para este año, y para el año pasado, perdón, y sin embargo, 15 días después estábamos en confinamiento total y en estado de alarma, ¿no? Entonces, en verano, en junio, todo parecía, ¿no?, y los mensajes que se dieron es que, bueno, esto ya ha pasado, hemos vencido al COVID, no fue así, y por eso un poco lo que nosotros creemos que es fundamental es aprender de ese error, ¿no?, y ahora darnos cuenta de que lo que tenemos que hacer de cara a este verano es que vuelva, digamos, esa recuperación, pero que, aunque sea lenta, que lo va a ser, al menos que sea constante, no volver a lo del verano pasado, que estábamos junio, julio subía, primera quincena de agosto también, y luego llegó las primeras restricciones al Reino Unido y ya pegó ese bajón. Entonces, ahora estamos a tiempo de crear esas condiciones para que no nos vuelva a pasar lo mismo. Todas las perspectivas más o menos hablan de que en el mes de junio, porque ya la Semana Santa evidentemente va a estar perdida en cuanto al tráfico aéreo, sobre todo internacional, pero a nivel de mayo parece que los indicadores, tanto a nivel de países en Europa como a nivel de comunidades autónomas, nuestro propio país, dicen que mayo-junio puede haber una gran recuperación.
en el sector turístico y en el transporte de las personas. ¿Cómo lo ve el presidente de ALA? Bueno, yo creo que más que una gran recuperación, yo lo que espero es que sea el comienzo de la recuperación, ¿no? Porque es difícil pensar que en tan poco tiempo va de repente esto cambiar drásticamente para poder realmente tener una gran recuperación. Pero yo creo que realmente en cuanto a, digamos, a la situación que estamos ahora, como bien dice, la Semana Santa la podemos dar por perdida, desde luego para el tráfico internacional, y el doméstico va a depender mucho de lo que se decida en las comunidades autónomas en cuanto a las restricciones o no de la movilidad, pero luego en lo que es, digamos, ya mes de junio, mes de julio, lo que sí sabemos es que cada vez que, atendiendo criterios sanitarios siempre, por supuesto, se relaja alguna de las restricciones que hay, está ahí, digamos, latente las ganas de volar. Yo recuerdo en octubre del año pasado, cuando el Reino Unido quitó temporalmente a las Islas Canarias de la lista de destinos no seguros, se multiplicaron por 5 y por 6 las reservas de británicos para ir allí. Y es que la semana pasada, ante el anuncio de Boris Johnson, donde lo único que hizo fue no descartar que los británicos puedan volar, ni siquiera lo garantizó, dijo que eso se decidiría más tarde, entre el 12 de abril y el 17 de mayo, o sea, simplemente no descartó que sea posible que los británicos vuelen, pues lo mismo, se han multiplicado por 5 y por 6 las reservas de británicos que quieren venir a España y ir a otros destinos. O sea que esas ganas de viajar están ahí. Lo que tenemos que hacer, digamos, todos, y las autoridades, empezando por ellas, es poner, digamos, los medios y los cimientos para que se haga de forma segura. ALA, como asociación de líneas aéreas y representante de casi 80 líneas aéreas, ¿qué le demanda al Gobierno? ¿Qué medidas le demanda concretas para recuperar el sector aéreo? Bueno, nosotros lo que demandamos fundamentalmente es que queremos lo antes posible depender de nosotros mismos, ¿no? Hasta ahora, digamos, las dos principales ayudas que se han dado, que son generales, no solo para el sector aéreo, son los ERTES, ¿no?, y los créditos ICO, y desde luego le damos la bienvenida, pero ahora lo que hay que hacer es actuar, digamos, y a ser posible de manera coordinada con el resto de Europa al menos, y crear las condiciones para que podamos volver a depender de nosotros mismos. En cuanto a peticiones concretas, además de esa, ¿no?, de crear de un poco lo que es esos cimientos, lo que sí también pensamos, ¿no?, es que, y bueno, estamos en un aeropuerto, AENA ahora mismo está asumiendo una serie de costes adicionales por todos los controles que hace, digamos, en nombre del Ministerio de Sanidad, en base a los convenios que ha hecho. Según el marco legal actual, se supone que AENA luego esos costes obviamente los tiene que recuperar, y la forma de recuperarlos es a través de las tarifas, o sea que los usuarios paguemos más por ello. Hombre, lo que nosotros pensamos es que, al igual que pasa en otros modos de transporte, y al tratarse de una circunstancia sanitaria, no deben de ser los usuarios del transporte aéreo quien paga esos costes, sino que deben ser, pues, los fondos públicos. Ahí un poco lo que pedimos es que se habiliten fondos públicos. Estamos hablando que a lo mejor todos esos gastos pueden ascender a alrededor de 100 millones solamente entre el 2020 y 2021, es una cantidad importante, pues que se cubriesen con fondos públicos y que no, pues, se cargasen a los usuarios, especialmente cuando, pues, toca ya la recuperación y todos tenemos que remar en la misma dirección. Javier, hay un tema que me apetece mucho tocar porque me parece muy importante, muy representativo. Cuando caen los vuelos, el 95% de los pasajeros caen en la demanda, pero queda un 5% en el que las líneas aéreas se comportan a la hora de la repatriación, a la hora de transporte de mercancías, a la hora de transporte de todo lo necesario para poder salvar esta pandemia, a la hora de transportar personas, servicios esenciales que hagan que podamos ir poco a poco saliendo de esta maldita crisis. La verdad es que es un orgullo pertenecer a este sector, ¿no?, y la actitud que ha tenido frente a la pandemia. Sí, hombre, es un orgullo perder un sector, digamos, que contribuye tanto a las duras y a las maduras, ¿no? Entonces, como bien dices, durante el estado de alarma apenas se hicieron un 5% de los vuelos, pero cada uno de esos vuelos eran críticos. Críticos porque era repatriar a españoles que querían volverse a España en esta situación, como es normal, o críticos porque en muchos casos eran, pues, transporte de material sanitario, ¿no? Y todavía siguen siendo críticos muchos de ellos, porque el transporte de las vacunas en gran medida se está haciendo por vía aérea. Y luego no nos olvidemos que vivimos en un país, digamos, que tiene varios territorios extrapeninsulares, y también esa conectividad, porque se mantuvo con todos esos territorios una conectividad mínima para todos esos, pues, profesionales esenciales que necesitaban o irse para allí o venirse para aquí. Entonces, bueno, para mí desde luego es un orgullo, pues, trabajar en una industria que incluso en condiciones normales, pues, aporta, digamos, porque yo creo que lo que aportamos realmente es felicidad. O sea, que el viajar es algo inherente a la naturaleza humana, algo pero que incluso cuando las cosas vienen mal dadas, pues aportamos, digamos, pues esa línea de salvación para muchas personas. Uno de los elementos, lo hemos comentado anteriormente, uno de los elementos que generan mayor confianza en las líneas aéreas como medio de transporte es la seguridad. Ahora se le suma otro valor fundamental, que es la salud. ¿Cuáles son las medidas, además
de esos filtros que hemos comentado, de esa circulación del aire, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las medidas que en estos momentos las líneas aéreas están implantando, como lo están haciendo también las empresas de cruceros, que están implantando una serie de medidas muy importantes, muy determinantes para generar esa seguridad en el pasaje? Las líneas aéreas, ¿qué están haciendo y qué prevén hacer? Porque yo creo que el comportamiento de los viajeros a partir de ahora también va a ser otro, y por lo tanto hay que adecuarse a esa demanda de cada una de las personas que elige un avión para poder viajar. Pues bueno, las compañías aéreas ya no ahora, sino llevamos más de un año, ¿no?, desde que se establecieron esas líneas de actuación comunes, cumpliendo precisamente todas esas normativas, ¿no? Entonces, desde el uso de la mascarilla a bordo, desde la limitación, ¿no?, del servicio a bordo, también, digamos, la limitación en lo posible de los movimientos dentro de la cabina, y luego las cosas que pasan también no solo a bordo del avión, sino en tierra, ¿no? Cada vez se intentan minimizar los contactos personales. Hay una serie de cuestiones, ¿no?, que llevaban tiempo en desarrollo, como es todo el tema de biometría, reconocimiento facial, para intentar, pues eso, evitar contactos persona a persona y poder hacer muchas gestiones que se hacen en los aeropuertos, por ejemplo, que antes se hacían con un contacto persona a persona, poderlos hacerlo de forma automatizada. Y al final yo creo que es en toda la cadena, ¿no?, al final del transporte, en toda la cadena del turismo, garantizar que cada uno de nosotros, pues, no solamente hacemos todo lo que hay que hacer para minimizar los riesgos, sino que además lo comunicamos adecuadamente, de forma que, pues, los consumidores, los viajeros al final pueden estar tranquilos, ¿no?, de que todos los que nos dedicamos a esto estamos haciendo todo lo posible para que el riesgo de contagio sea mínimo y de hecho sea menor del que ya están asumiendo o que estamos asumiendo ya muchas cosas que hacemos en nuestra vida cotidiana. Desde hace un año decís que estáis implantando todas esas medidas. Siempre estáis en coordinación con el Ministerio de Sanidad, por supuesto, con el Ministerio de Transporte, con el Ministerio de Turismo también, pero vosotros como ALA os sentís respaldados por el Gobierno. Sí, nosotros tenemos muy buena interlocución, sobre todo con, digamos, el Ministerio de Transporte, desde luego, que es nuestro ministerio, por decirlo de una manera, también con el Ministerio de Turismo, y luego también, pues, formamos parte de los distintos comités, ¿no?, donde también está el Ministerio de Sanidad, ¿no?, aunque bueno, nuestros dos principales interlocutores son Transporte y Turismo, y sí que nos vemos respaldados, entienden un poco la situación, y ahí lo que nosotros intentamos aportar, digamos, pues eso es de qué forma el sector entiende que esta recuperación se va a poder dar, ¿no?, y dar, digamos, pues nuestro punto de vista, y la petición sobre todo es que se intente, y no es fácil, que las medidas que se tomen sean lo más coordinadas posibles, dentro de España, desde luego, entre las comunidades autónomas, pero también, pues a ser posible, dentro de Europa, y es un poco lo que yo echaban falta, ¿no?, ese consenso que sí que ha habido a nivel técnico, no lo ha habido a nivel político, y no depende obviamente solo del Gobierno de España, pero sí que la petición nuestra es que todo lo que se haga, digamos, lo más coordinado posible. Precisamente sobre eso quería preguntarte. El secretario general de la OMT señalaba en una comparecencia que hubo ya hace meses que la unión de toda la clase política era la base para la recuperación, y esa unidad política ni a nivel nacional ni a nivel internacional se ha dado. Estamos en una situación compleja para poder tomar medidas comunes que nos ofrezcan un horizonte común a todos, ¿no? Sí, es una situación compleja. Hasta ahora yo creo que, pues, cada país, al menos en Europa, ha ido por su lado, poniendo una serie de restricciones. Hoy en día, para viajar, a pesar de que solamente se puede hacer viajes esenciales, casi hay que hacer un sudoku para saber las distintas restricciones. Entonces sí, la petición nuestra es que a futuro, pues, se haga un poco de forma más coordinada. Hombre, hay algunos motivos para esperanza. Por ejemplo, el anuncio de la Comisión Europea la semana pasada de que, pues, se va a empezar a desarrollar un certificado sanitario que permita homogeneizar precisamente todas esas condiciones y permitir hacer más fácil para el viajero, en primer lugar, para las compañías aéreas y para los gobiernos el poder cumplir todos esos requisitos, es un primer paso en la dirección adecuada. Ahora lo que esperamos que los gobiernos, ¿no?, pues también, pues, estén a la altura y entonces, pues bueno, pues realmente acuerden y coordinen todas esas medidas. Es importante también para esa recuperación un descenso de las tarifas aeroportuarias. Sé que se han rebajado, pero ¿son suficientes? Vamos a ver, esa pregunta a mí nunca van a ser suficientes, nosotros siempre vamos a pedir que sean lo más bajas posibles, pero también es cierto que hay que garantizar, pues, la rentabilidad, ¿no?, y la supervivencia de la red de aeropuertos que tenemos, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que está muy regulado, y de hecho ahora mismo llevamos ya, digamos, en este periodo, eso se organiza por periodos quinquenales. Este año, el 2021, es el final, ¿no?, de ese primer periodo quinquenal del llamado DORA, donde ha habido o bajadas o congelaciones de tarifa todos los años, y ahora precisamente estamos en el proceso de fijar las tarifas para los próximos 5 años, para el quinquenio del 2022
al 2026, que pues a lo largo de este año es cuando tendrán que fijarse. Y sí, desde luego siempre nuestra petición un poco es que manteniendo los ratios de rentabilidad de AENA, que debe ser así, además AENA ahora mismo es una empresa que es cotizada, ¿no?, y que tiene inversores privados hasta el 49%, pero creemos que se puede llegar a un equilibrio donde puede haber bajada de tarifas y pues manteniendo unas rentabilidades razonables para AENA. Seguimos en esta mañana con el presidente de ALA, otro de los grandes protagonistas del sector turístico, con el que estamos abordando tanto a nivel nacional como a nivel internacional cuál es la situación de las compañías aéreas y sobre todo su relación en la recuperación del sector turístico, uno de los grandes motores de la economía en España. Y precisamente por el ámbito internacional quería preguntarte cuáles son los retos de las compañías aéreas a nivel europeo, a nivel mundial, a los que se enfrentan en estos momentos el sector aéreo con esta pandemia por medio, que evidentemente nos ha enseñado muchísimas cosas. Bueno, yo creo que hay un reto nuevo y otro que ya estaba, bueno, hay más, ¿no?, pero los dos principales. El nuevo, sobre todo, es el garantizar que lo que hemos conseguido en todos estos años, esa accesibilidad, ¿no?, el hacer asequible a la inmensa mayoría de consumidores, que se mantenga a futuro también. Yo creo que hay también cuestiones del pasado que inducen a la esperanza. Por ejemplo, si comparamos con lo que pasó con el 11 de septiembre, que es cierto que la escala es muchísimo menor, pero bueno, cuando fue el 11 de septiembre había muchas voces que decían que la aviación ya iba a cambiar, nunca iba a ser lo mismo, que se habían acabado las tarifas baratas y que volar iba a ser un engorro. Bueno, se ha demostrado que no ha sido así, con lo cual eso induce a la esperanza y desde luego toda la industria lo que vamos a hacer es todo lo posible para garantizar que esa democratización del transporte aéreo que nos costó tanto tener siga estando. Eso es un reto, digamos, nuevo. El segundo, digamos, grande, uno que ya estaba, que es el tema de la sostenibilidad, ¿no? Previo a la pandemia, el principal, digamos, pues, reto con el que nos enfrentábamos es con esos movimientos que estaban saliendo, ¿no?, de la vergüenza de volar, del tema de si el transporte aéreo no era sostenible. Entonces, eso, aunque se ha amortiguado un poco, porque obviamente pues el COVID como tal pues, hace que todo el resto de cosas sean pequeñas, pero sigue estando ahí. Y además es importante, yo creo que hay que garantizar precisamente que los acuerdos de París se cumplen, ¿no?, y la aviación, aunque de momento solo representa menos de un 3% de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero es cierto que todavía no hay una alternativa obvia, al igual que con otros modos de transporte. Entonces a mí me parece que eso va a ser fundamental, ¿no?, y era uno de los grandes retos y va a seguir siendo. Y ahí la única cuestión que nosotros no nos cansamos de decir es que a título individual es completamente genuino que el que no quiera volar, por la razón que sea, que no lo haga. La paradoja es que precisamente hemos hecho posible que la mayor parte de la gente pueda elegir. Hace no demasiados años solamente los ricos podían volar, con lo cual si no tienes dinero no podías elegir no volar, estabas obligado a no volar. Entonces bueno, esa es la paradoja, pero a título individual pensamos que cualquiera puede decidir genuinamente, por la razón que sea, no volar, pero otra cosa es intentar imponer, digamos, a título colectivo, una forma de pensar. Nosotros creemos que la alternativa no es volar o no volar, lo que hay que hacer es cómo conseguimos que volar, que es bueno, porque volar no es malo, porque permite viajar, que es algo que la gente quiere hacer, pues que sea lo más sostenible posible. Javier, vosotros en ALA representáis a casi 80 líneas aéreas y entre ellas, de las 10 con más tráfico pasajero, representáis a 9. ¿Sois conscientes de cómo va a cambiar la forma de viajar tras esta pandemia? ¿Estáis analizando qué va a demandar el viajero? ¿Cómo hay que comportarse a partir de ahora? ¿Qué servicios nuevos va a haber que darle? ¿Cómo va a haber que tratarle? ¿Qué va a pasar después de la pandemia con el viajero que elige un avión para poder viajar? Bueno, una pequeña corrección, porque además es noticia de hace poco, pero ya tenemos a las 10 de más tráfico. Nos faltaba una, con lo cual ahora, digamos, ha sido recientemente, ¿no? 10 de 10. Entonces, claro, y en esas 10, bueno, y en el resto, ¿no?, de las otras cerca de 80, tenemos, claro, los distintos modelos de negocio, con lo cual también vemos, digamos, cómo se va a comportar el distinto tipo de consumidor al que cada uno está orientado, ¿no? Entonces, un poco, como decía antes, yo creo que hay determinados viajes que van a cambiar, por ejemplo, algunos viajes de negocio, ¿no?, pues van a ser, algunos no, se van a dejar de hacer, ¿no?, otros se van a hacer de forma distinta, pero entonces eso va a hacer que las compañías aéreas que estén más enfocadas en tráfico de negocios pues tengan entonces que readaptarse, y ya lo están haciendo. Luego lo que es el tráfico más vacacional o de visita de familiares y amigos, pues cada vez un poco que surge la oportunidad empieza otra vez a darle. Entonces yo creo que realmente lo que sí vemos es que ha calado el mensaje, digamos, de que volar es seguro, también a efectos de bioseguridad, ¿no? Eso está ahí, ¿no? Pero lo que tenemos también, digamos, es ver
cuáles de todas estas medidas que ahora están poniendo son ya para quedarse y asegurarnos, ¿no?, que quedan ya completamente, igual que hoy en día ya nadie pues se queja o piensa que lo de poner los líquidos, ¿no?, en frascos de 100 mililitros, ponernos una bolsa es un engorro, ya estás acostumbrado y ves, pues bueno, pues determinadas cosas hay que conseguir que se acostumbren y entre un poco ya en la forma normal de operar, pero luego lo que sí y lo que induce a la esperanza es que, claro, la gente quería viajar antes de la pandemia y va a seguir queriendo viajar durante y después de la pandemia. Y lo que tenemos que hacer es ver cómo hacemos, digamos, para que se lo pueda hacer pues con los mínimos riesgos para la salud. Sostenibilidad, medio ambiente, formación, competitividad, calidad. ¿Cuáles son los retos más extraordinarios a los que se enfrentan en estos momentos las líneas aéreas de cara al pasaje? Bueno, pues yo creo que realmente es el acercarnos lo más posible a lo que era antes viajar, ¿no? Entonces, que lo que haya que cambiar, digamos, no varíe mucho lo que es la experiencia precisamente que tiene el pasajero, porque no nos olvidemos, la demanda de transporte aéreo es una demanda derivada, o sea, la gente no paga dinero por meterse un par de horas en un tubo de aluminio presurizado, sino que es un medio para conseguir otro fin, ¿no? Y entonces lo que tienes que hacer que ese medio pues sea, digamos, lo más amable posible y le garantice precisamente el cumplir esa otra cosa, que es lo que le motiva para volar, y esa otra cosa, y por eso siempre lo digo, suelen ser cosas maravillosas, como es irse de vacaciones, ir a ver a tus familiares, ir a estudiar al extranjero, en general todo. Yo a veces digo un poco de broma que uno de los índices o de los KPIs que tendríamos que mirar en el sector es el índice de achuchabilidad, que es la cantidad de achuchones de abuelos y abuelas a sus nietos que hemos permitido precisamente gracias a que hemos hecho asequible y volar, y gente que antes a lo mejor, y España fue un país, ¿no?, de inmigración en el siglo XX, y que hay gente que todavía se veía antes una vez al año, una vez cada 2 años, y ahora afortunadamente se puede ver todos los meses. Por eso digamos que el índice de achuchabilidad, o sea, la cantidad de achuchones que hemos permitido, deberían de medirlo como uno de nuestros ratios. ¿Y no debería ser un objetivo también que ese índice de achuchabilidad fuera todavía increciendo más, si cabe, en todos aquellos que necesitan un trato especial, el mundo de la accesibilidad, que sé que se ha trabajado de una manera clara, pero que creo que todavía queda mucho camino por delante? Sí, yo creo que eso es algo fundamental, ¿no?, precisamente hacerlo accesible, digamos, para todo tipo de personas, ¿no? Entonces, en el caso además del transporte aéreo, ¿no?, que tiene una serie de condicionantes, ¿no?, de los aeropuertos, las aeronaves, no son los medios, digamos, pues más cómodos muchas veces, pero precisamente es algo que se ha reglamentado desde hace muchísimo tiempo. Hay un reglamento europeo que data ya, digamos, del 2004, que precisamente establece de qué forma se puede hacer más accesible para todas esas personas con distintos tipos de discapacidades el volar, no solo a bordo de la aeronave, sino incluso desde que llegan ya al aeropuerto hasta que llegan otra vez ahí. Y yo creo que lo bueno también de todo eso es que eso no simplemente pues, se restringe a personas que tengan alguna discapacidad, sino también incluso personas que tengan pues, problemas de movilidad, ¿no?, como personas más ancianas o eso. Entonces, lo bueno también es que hoy en día, o por lo menos antes de la pandemia, se puede ir a muchos aeropuertos y ver cómo personas, digamos, con distinta condición física pueden seguir disfrutando de esas cosas tan maravillosas que tiene el transporte aéreo, y desde luego seguirá siendo una de nuestras grandes prioridades. Vamos a aterrizar un momentito en España. La semana pasada hablábamos con el secretario de Estado, con Fernando Valdés, que nos contaba precisamente que va a haber un ambicioso plan de modernización y competitividad en el que está trabajando de una manera clara. Nos dijo que estaba trabajando con todos los sectores y subsectores del sector turístico, en el que se van a invertir 3.400 millones en los próximos 3 años, y yo me pregunto si en este plan de modernización, en esa inversión, se ha contado de forma clara con las líneas aéreas como una forma extraordinaria de revitalizar y recuperar el sector turístico en España. Sí, vamos a ver, pues yo hablo habitualmente, ¿no?, con el secretario de Estado de Turismo y con otros miembros del Gobierno, y tienen muy claro precisamente el rol fundamental que tenemos las compañías aéreas en el turismo. Lo decía antes, el 85% de los turistas internacionales que nos visitan lo hacen por vía aérea, una gran parte también de los turistas domésticos, sobre todo el que va a las islas, también lo hacen, con lo cual el transporte aéreo es fundamental. También es cierto, digamos, que al final lo que nosotros hacemos es dar conectividad, pero claro, para dar conectividad, como decía antes, la gente no paga por meterse en un avión, paga por hacer otra cosa, con lo cual todo aquello que se haga para que el destino sea lo más atractivo posible, pues es fundamental para nosotros, y por eso entonces damos la bienvenida a todas esas acciones que hacen que España como destino, y además no solamente, ni mucho menos destino solamente de sol y playa, sino es también esculturas, gastronomía, es deporte, bueno, todo lo que ofrece pues sea lo más atractivo posible, porque si eso es así, la gente querrá venir, y para venir va a tener que venir en avión.
Qué suerte tienes con hablar habitualmente con varios miembros del gobierno y además enterarte de algo, ¿no? Bueno, nosotros con los dos ministerios que tenemos interlocución, digamos, más directa, que es el de Transportes y el de Turismo, tenemos una interlocución pues muy directa, digamos, y con el secretario de Estado, con la ministra también con el secretario general de Transportes. Al final, bueno, yo creo que es normal, ¿no? Nosotros representamos un sector que es fundamental, ¿no?, en los transportes y en el turismo, pues es normal que tengamos esa interlocución. Me refería más que entiendo que no hablas con consumo, ¿no?, que entiende que el sector turístico no es importante. Bueno, yo creo que hemos tenido una serie de desavenencias a lo mejor con el Ministerio de Consumo, por declaraciones que ha hecho por un lado y por tener también una idea, yo creo, equivocada, ¿no?, de lo que hacemos los que nos dedicamos al sector turístico en general, ¿no? Entonces, claro, todo el mundo le gustaría que España fuese Silicon Valley y el 80% del PIB fuese en cosas, digamos, de ese estilo. A mí también me gustaría medir 1,90 y ser guapo y no lo soy, ¿no? Entonces yo creo que realmente hay que ser consciente de lo que se tiene, ¿no? Y en este caso a mí me parece que es minusvalorar y menospreciar precisamente un sector tan importante como el turismo, el decir que no aporta valor añadido. Por supuesto que aporta valor añadido, aporta muchísimo empleo y luego además también es un sector que se ha ido modernizando y ha evolucionado muchísimo del sol y playa de los años 60, 70, ahora seguir ofreciendo sol y playa, pero ofrecer muchísimo más, ¿no? Y bueno, ahí está, digamos, que los principales, digamos, viajeros de los distintos países pues están deseando venir a España por precisamente esa riqueza que aportamos. Te preguntaba un poco la interlocución con el gobierno, por terminar, porque yo creo que es tiempo de escuchar, es tiempo de formarse y de entender perfectamente el sector turístico, cosa que en años anteriores no se ha entendido. Tenemos una ministra que es una persona trabajadora, implicada, seria, honesta, pero que tiene tres carteras fundamentales, sin estar en ningún órgano de dirección directa, con lo cual creo que a lo mejor tenemos que variar esas fórmulas de trabajo dentro del propio gobierno y a lo mejor la interlocución y la escucha no ha sido un elemento demasiado dinamizador o que haya ayudado demasiado al sector turístico. Te preguntaba por eso, si luego además hay gente que hace comentarios y hace declaraciones como las que estamos hablando en estos momentos, flaco favor le hacemos a un sector que es el pilar de la economía en nuestro país. Sí, pero a mí me gustaría un poco poner en valor también que a pesar de que es cierto que tiene tres carteras, pero yo creo que de los últimos ministros que ha habido del ramo, pues es la que más tiempo y dedicación y atención le ha dedicado al turismo. Otros ministros previos a ella le han dedicado más atención a esas otras carteras, o sea que a mí me parece que es encomiable. Y luego, bueno, pues está el rol del secretario de Estado, que ese sí que es dedicado solamente para turismo, y yo creo que pues está desarrollando una labor muy importante y además tiene mucha vocación de escuchar, ¿no?, al sector, a los distintos subsectores, ¿no?, y de trabajar conjuntamente. ¿Necesitaríamos un Ministerio de Turismo? Eso es muy difícil de ver porque realmente yo creo que el turismo como tal es una actividad transversal, ¿no? En muchos casos muchas de las competencias están en las comunidades autónomas de todos modos, ¿no? Lo que sí necesitaríamos es alguien, digamos, en el gobierno que realmente tuviese claro el rol fundamental y catalizador que tiene el turismo, ¿no?, y que entonces las distintas medidas que distintos ministerios van teniendo pues lo tengan en cuenta. Si eso se resuelve con un Ministerio de Turismo, honestamente no lo sé. Le preguntaba precisamente a la ministra hace unas semanas si se peleaba mucho con su jefe cada vez que hablaba de turismo y si al menos le escuchaba. No me respondió, pero bueno, es verdad que tenemos mucho. Es verdad que es una ministra comprometida, es una ministra que está trabajando mucho por el sector turístico, es verdad que quizá debería dedicarle más tiempo, más recursos, porque las tres carteras que tiene son extraordinariamente importantes para la recuperación de este país. Javier, del 19 al 23, Fitur, un elemento importante para la recuperación del sector turístico, en el que entiendo que las líneas aéreas también tendréis un papel predominante, ¿no? Sí, por supuesto, bueno, y además ALA formamos parte del comité organizador de Fitur, ¿no? Y yo creo que, bueno, precisamente de lo que se trata ahora es empezar esa recuperación, y esa recuperación solamente pasa por empezar a recuperar con todas las medidas de seguridad una cierta normalidad, ¿no? Y esa normalidad pasa por empezar también a hacer eventos presenciales, ¿no?, y no solamente todo a través de Zoom. Por eso sí, yo creo que realmente es importante, va a ser importante y además va a ser una buena plataforma para decir que España vuelve a estar abierto y también para poner en valor las distintas medidas de seguridad que se van a implantar y para que se vea que es posible volver, digamos, a tener una vida presencial y no solamente virtual. Vamos a ir terminando este cuestionario, luego viajaremos juntos con ese cuestionario personal que me encanta hacerle a todos los entrevistados, pero te quiero leer una descripción del propio secretario de Estado
en cuanto a las diferentes fases que estamos viviendo o que vamos a vivir en esta pandemia, a ver si estás de acuerdo. Él me decía la semana pasada, año 2021, es época de reactivación, año 2022, es época de consolidación, año 2023, será la recuperación completa del sector y de nuestro país. Pues espero que así sea, porque eso es más o menos lo que todos esperamos, ¿no? Que vaya más o menos en esas fases y que, si es posible, que se recupere no solamente el sector turístico, sino, en el caso nuestro, la demanda de transporte aéreo en el 23 en vez del 24, si es posible, pero sí, ojalá, pero claro, todo eso no sale solo. Tenemos que poner los medios y poner los cimientos, como decía, para que este año sea precisamente el de reactivación y luego el siguiente ya consolidación y recuperación completa. ¿Qué le ha enseñado esta pandemia a Javier Gándara? Pues a mí me ha enseñado a repriorizar muchísimas cosas a nivel personal, familiar, ¿no? A dedicar mucho más tiempo a las cosas más importantes, ¿no? Al final también el estar confinados en casa, yo habitualmente, ¿no? Antes de eso estaba 2 o 3 días a la semana pues fuera, siempre decía de broma que mi oficina era el asiento 4A de un avión de EasyJet, porque era donde me pasaba la mayor parte de mis días, ¿no? El pasar ahora tanto tiempo con la familia es volver también a disfrutar eso. Afortunadamente, en mi caso, pues no hemos tenido casos cercanos, pero sí, digamos, conozco casos que han tenido pues, fallecimientos y todo el drama que eso tiene. Hay una cuestión también fundamental, y antes lo hablamos, que es el impacto social y económico también que tiene, porque la gente, estar en un ERTE, pues no es lo mismo que estar trabajando, porque tienes entonces una merma importante de los ingresos. Entonces, bueno, yo creo que eso a lo que nos tiene que enseñar en conjunto, por un lado, es a valorar más determinadas cosas que a lo mejor antes valorábamos menos, pero sobre todo a darnos cuenta de que ahora tenemos que remar todos en la misma dirección para salir de esta todos juntos y de una forma, digamos, pues lo más constante posible. Terminar esta entrevista con ese cuestionario personal, viajando y descubriendo algunos de los viajes y de los momentos especiales para el presidente de ALA. Un lugar para olvidarse del mundo. La isla de Menorca. Una escapada de fin de semana. Bueno, como verás, digamos, yo voy a tirar mucho para casa y voy a hablar casi todo de España, pero en este caso no, yo diría que Londres o incluso Lisboa. Un destino en el que te quedarías a vivir. Pues ahí sí que voy a tirar para casa y es Perves, que es un sitio de costa en la desembocadura de la ría de Betanzos, que Betanzos es mi ciudad natal y desde luego allí es una aspiración, ¿no?, en el futuro pues poder vivir allí y disfrutar pues de las maravillas, ¿no?, de las rías gallegas. El secreto viajero de Javier Gándara. Pues el secreto viajero es que a pesar de que las compañías aéreas, ¿no?, pues siempre le pedimos y los aeropuertos a los pasajeros que vengan con mucho tiempo a los aeropuertos, yo llego siempre pillado. Es cierto que me conozco muy bien los caminos y también es cierto que hasta ahora no he perdido nunca un avión, aunque ya hay porras, ¿no?, en la oficina de cuándo va a ser el primer día que lo pierda. Javier, un rincón secreto para ti. Pues rincón secreto, voy a volver a tirar para casa. Es un sitio muy cerca de mi ciudad natal, de Betanzos, que se llama Chelo, que es donde se remansa el río Mandeo y donde tienes la posibilidad de ir río arriba y tener desde zonas con remolinos hasta remansos y, bueno, yo creo que es un paraíso en la tierra. Cómo me gusta a mí ir a Betanzos y disfrutar de ese pulpo y de esa ternera ahí en el pirri. Efectivamente. Y la tortilla de Betanzos. Y la tortilla de Betanzos, que bueno. Tu último descubrimiento. Pues mi último, eso es, yo creo, pues mira, el último descubrimiento realmente es el darme cuenta de lo importante que es viajar en nuestras vidas. Yo creo que es algo que sabíamos y que tenemos la certeza intelectual, que es así, pero ahora tenemos ya la certeza emocional también, ¿no? Y ahora realmente lo echamos de menos, ¿no? Y lo hemos redescubierto, por decirlo de alguna manera. Una locura que volverías a repetir. Pues el irme y estar una semana pateándome toda Roma y toda Venecia con 2 niños de 7 y de 9 años. Javier, ¿ese lugar que te dejó sin aliento? Pues la primera vez que fui a la playa de las Catedrales, en Lugo, pero claro, hace bastantes años cuando estaba yo solo allí. Ahora ya mismo hay que pedir vez y entonces es eso, un sitio que era secreto entonces, que ahora ha dejado de serlo, pero desde luego aquello para mí pues me dejó completamente sin aliento. El viaje soñado para Javier Gándara, presidente de ALA. Definitivamente el siguiente, y que sea lo antes posible. Sí, señor.
Como venimos contando, hoy en Miradas Viajeras Televisión, en Movistar Televisión, en Negocios Televisión, hemos tenido a otro de los grandes protagonistas del sector turístico, a Javier Gándara, es el presidente de ALA, la Asociación de Líneas Aéreas, con el que hemos estado durante esta hora analizando el sector de las líneas aéreas, los retos de presente y de futuro a los que se enfrentan y sobre todo las medidas para que sigan siendo seguros los aviones, un medio de transporte determinante en la recuperación del sector turístico. Y como siempre me gusta, Javier, te cedo esa cámara para que le mandes un mensaje a todos los telespectadores de Movistar Televisión. Muchas gracias, Fernando. Bueno, pues yo creo que realmente si de algo, ¿no?, hemos aprendido, entre otras muchas cosas, en esta pandemia, es lo importante que viajar es en nuestras vidas. La gente quería viajar antes de la pandemia y va a seguir queriendo viajar durante y después, y ahora lo que nos corresponde a todos los que nos dedicamos a esto es el asegurarnos que eso se hace con todas las medidas de seguridad, de forma que la gente pueda volver a disfrutar de esas cosas maravillosas que permite el viajar y el volar. Y los que nos dedicamos a esto, desde luego, además, vamos a asegurarnos de que esa democratización del transporte aéreo que ha pasado en los últimos 20, 25 años, pues sigue siendo así. Entonces, todas las personas o la inmensa mayoría de ciudadanos pueden volver a seguir disfrutando de las maravillas que ofrece el transporte aéreo con todas las medidas de seguridad. Javier Gándara, presidente de ALA, muchísimas gracias y buen viaje. Muchas gracias, Fernando. Un abrazo.